Bueno, sin olvidar que detrás hay personas, seres humanos. El 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Un día para poder hablar, para poder poner las temáticas sobre la mesa y también, ¿por qué no?, poder aceptar estas formas también que tenemos que generalizar, que tenemos que incluir, que tenemos que convivir también. Y la idea, y vuelvo a insistir, hay personas detrás. Ivonne Maldonado, psicóloga y académica de la UDLA, nos va a explicar precisamente lo que está detrás de todo esto para también sensibilizar sobre estas temáticas, ¿o no? Sí, súper importante. Y ahí iniciar esta conversación comentándole a las personas que el 17 de mayo se conmemora este día tan importante porque la Organización Mundial de la Salud en 1990 dijo no más, la homosexualidad ya no es una enfermedad, y lo sacaron, ¿sí? Y eliminaron este criterio de enfermedad. Si ustedes se fijan, eso fue hace poquito, no fue hace mucho tiempo. Entonces, el avance que hemos tenido respecto de sensibilizar, incluir, como tú bien decías, y convivir desde el respeto con las diferencias es lento, no es algo que haya avanzado tan rápido en el tiempo. No, para nada, 35 años no es nada, es un suspiro. Es un suspiro en la historia y particularmente a nivel de cambios culturales que se hacen en las sociedades. Hay muchas de ellas donde todavía la homosexualidad es ilegal. Donde también por motivos socioculturales, pero también religiosos, ¿no? En países donde la doctrina religiosa es muy potente. Porque claro, por una parte tenemos lo que diga la ciencia, que recién el año 90 admitió, ¿no? Y dijo, bueno, esto no es más una enfermedad. Pero por otra parte es lo que indican los valores de cada persona, la educación de cada persona, el contexto social, el contexto religioso de cada persona. Y es ahí donde de pronto nos encontramos con un avance un poquito más lento. ¿Por qué debiésemos avanzar en un tema como este? ¿Por qué no dejar las cosas como están? ¿Por qué querer incorporar estos conceptos en personas que los rechazan o no los quieren en su vida? Porque para muchos, y esto, que se entienda que me estoy poniendo en la otra vereda, estoy cruzando un ratito, ¿ah? Un ratito nomás. Porque hay muchas personas que dicen, yo no quiero tener que convivir con esto. Tenemos que avanzar y tenemos que aprender algo muy básico, que son los derechos humanos, ¿ya? Los derechos humanos nos invitan a mirar a las personas en igualdad de condiciones, ¿ya? No existen seres humanos de una categoría o de otra, ¿ya? Y estamos acostumbrados, y a nosotros nos enseñaron, nos educaron desde las creencias y desde principios también religiosos, que lo que es normal es lo heteronormado, es la heterosexualidad, y no es algo que nacemos de alguna manera heterosexuales, es algo aprendido. Nosotros desde muy pequeños aprendimos a identificarnos siendo hombres o mujeres, y desde ahí deviene lo masculino y lo femenino, desde el género, pero es algo totalmente aprendido. Ahora bien, hay personas que tienen una condición distinta, cualquiera sea. Hemos hablado en estos programas también de las neurodivergencias, del espectro autista, y estas diferencias de orientación sexual, de identidad, de género distinta, nos invitan a reflexionar y a posicionarnos también desde la óptica de la empatía, entendiendo que son personas con los mismos derechos que una persona heterosexual. Y si aprendemos el concepto de la heteronorma desde que somos pequeños, ¿podemos desaprenderlo? ¿Es también aprendido que a eventualmente un niño le comiencen a gustar otros niños, que a una niña le comiencen a gustar otras niñas? Si entendemos que la heteronorma sí se aprende. Ya, esa pregunta es como si es que ser homosexual o lesbiana se aprende o se nace así, ¿cierto? Vas para allá. Las investigaciones apuntan a que no existe una respuesta única, y que la verdad es que más allá de intentar comprender si esto es un fenómeno aprendido o es una condición biológica, por así decirlo, con la que se nace, lo importante es entender cómo podemos nosotros transitar en esta diferencia, ya sea desde lo individual, pero también desde lo colectivo. A nosotros no nos preguntan, oye, ¿ustedes son heterosexuales? Nunca nos han hecho esa pregunta. En cambio, a las personas que tienen una condición distinta, ¿ya?
sí nos preguntamos, ¿ya? Incluso nos preguntamos cómo es amar desde ahí, cómo es disfrutar sexualmente desde ahí. A ningún heterosexual nos cuestionan nuestra sexualidad. Nosotros jamás andamos comentando, a menos que sea algo así súper excepcional, qué cosas me gustan, claro, o cómo yo disfruto mi sexualidad. Y eso es un tema súper importante porque para mí sigue siendo parte del tabú que es la sexualidad. Desde todo lo que hemos conversado. Pero durante muchos años todas estas temáticas se genitalizaron. Se refirieron a las conductas, bueno, genéricamente o coloquialmente habladas de la cama. Ahí se empezó a generar. Más allá de el expresar amor, el que no estoy contento, el que no puedo relacionarme con una pareja porque no tengo conexión, la culpa de por qué a mí no me gusta, no sé, ella y me gusta él, el cuestionamiento también de por qué soy así. Entonces, venimos también, claro, hace 35 años y más, obviamente, hablando sobre esto, pero recién se pone sobre la mesa. Y estamos en este cambio de paradigma, donde nos estamos pasando en muchos polos. Y tenemos mucho miedo a la diferencia. Y es por eso que cuando nos enfrentamos a situaciones diferentes, distintas, nosotros ponemos una barrera, generalmente, y no queremos mirar. ¿Y qué no queremos mirar? ¿O por qué no queremos mirar? Porque nos da miedo que esta heteronorma, por así decirlo, y este orden jerárquico que tenemos, cambie, ¿ya? Nosotros en nuestro inconsciente colectivo aún seguimos pensando que las personas que son homosexuales, lesbianas, transgénero, son inferiores a nosotros, igual que las neurodivergencias, ¿ya? Entonces desde ahí partimos mirando algo desde lo distinto, pero también desde lo inferior. Le damos una categoría inferior. Y es tanto así que incluso las mismas personas homosexuales muchas veces también caen en el juego de reírse y burlarse también desde su condición, porque hay una violencia y una homofobia simbólica, ¿ya? La homofobia es un temor absoluto y un miedo irracional, ¿cierto?, frente a personas que se aman, se quieren o se gustan y que son del mismo sexo, ¿ya? ¿Y por qué nos pasa eso? Porque queremos mantener la norma. El ser humano siempre quiere mantener lo conocido y mantener un statu quo y no modificar mucho. Es lo mismo cuando van a terapia, las personas a veces van y dicen, quiero que mi situación cambie, pero yo no quiero cambiar, ¿ya? Claro. Nos pasa eso como seres humanos. Y ante la diferencia ponemos estas barreras. Sí, hay muchas personas que le temen mucho los cambios, eso es una realidad. Pero me gustaría saber desde la psicología, ¿qué pasa con una persona que tiene una orientación sexual que no es heteronormada? Es decir, una persona que es homosexual, una persona que sea lesbiana, una persona que sea bisexual, una persona que sea asexual. También está la asexualidad. Sí. En la psiquis de esa persona, ¿hay algún perjuicio por la orientación sexual distinta? ¿Y ese perjuicio es propio de la persona o es algo ambiental? O sea, yo estoy sufriendo un daño psicológico porque soy lesbiana per se o porque soy lesbiana y el entorno me hace sentir mal al respecto. Hay algo que se llama homofobia interiorizada, que es un concepto relativamente nuevo. Y ahí miramos e investigamos cómo las personas que son homosexuales en general se sienten disconformes con su sexualidad, ¿ya? Se culpan, tienen una baja autoestima, se preguntan y se cuestionan por qué soy así, ¿ya? Y no se gustan a sí mismos, ¿ya? Hay mucha culpa asociada. Eso está asociado íntimamente con el entorno y el contexto social y cultural en el que esas personas están. Perfecto, no es innato. No es innato. O sea, no es como la primera vez que sintió atracción por otra amiguita siendo una niña o un niño por otro niño, no lo sintió culposo, no se cuestionó. El cuestionamiento empieza cuando empieza a ver que el entorno no lo acepta, entonces. Cuando te gustó por primera vez un niño, ¿no sentiste culpa? No. Yo tampoco. Pero esta comunidad sí siente culpa. ¿Y por qué? Porque está fuera de la norma. Porque nosotros, claro, la mayoría
¿cierto? Porque ellos son una minoría, la mayoría coincidimos en que lo que está bien es lo que la mayoría realiza. ¿Ya? La campana de Gantt que llamamos en psicología, que tiene que ver con eso. O sea, lo que está fuera de la norma es negativo. Por lo tanto, yo me veo a mí con un problema. Y eso es lo que quería como dejar en claro con esta conversación, Ivonne, porque hay muchas personas que ocupan esa culpa como argumento. Si te sientes culpable es porque sabes que lo que estás haciendo está mal. Y no, la culpa no se genera, no es intrínseca a la persona, es por factores externos que probablemente sean tus comentarios homofóbicos, que probablemente sean tus comentarios de, mira el tal o cual, y la risa y el chiste, y cómo hemos representado históricamente también la homosexualidad en la televisión. Sí, lo hemos ridiculizado, Sí. Lo hemos descalificado. El otro día, me voy a salir un poquito, pero esto es muy bonito, que les quiero comentar, supervisada práctica, y una de mis estudiantes está atendiendo a un chico trans, trans masculino. Entonces, nosotros tenemos pautas y tenemos que indagar. La dimensión de la sexualidad y los sexoafectivos es una dimensión importante del ser humano. Entonces, ella me cuenta que le pregunta, ¿y con tu pareja? ¿Cómo se dan amor? ¿Cómo se demuestran amor? ¿Qué pregunta más bonita? Porque esa pregunta me interpela a mí, heterosexual, y a cualquier forma de amor. O sea, ¿cómo se dan amor? ¿Cómo entienden el amor? ¿Ya? Qué bonito, porque no hay un prejuicio en esa pregunta, ¿ya? Sí. No hay un interés morboso en saber qué ocurre ahí en cuatro paredes. ¿Quién hace qué? No. Y ese es el punto que lo vuelvo a conectar con esta falta de educación sexual. Y las discusiones también que incluso, bueno, quienes toman las decisiones las han puesto sobre la mesa, de que se genera, claro, y se genera esta conversación de el gusto, del tema de los genitales, el tema de el sexo, muchos dicen perversión, y también aparece el concepto, que eres homosexual, entonces eres pedófilo, te gustan los niños. Qué terrible. Entonces hay realidades que van creando aún más esta odiosidad y aparece el concepto de homofobia. ¿Qué pasa ahí con la homofobia? ¿Cómo se da? ¿Todas las personas son homofóbicos? ¿Hay algo en nuestra psiquis, en nuestra psicología que nos lleva a rechazar o aceptar? Sí, la homofobia es un rechazo irracional y un miedo y un temor. Las fobias son temores, ¿ya? Y una fobia no necesariamente requiere un estímulo real para que se genere, ¿ya? O sea, un homosexual, una persona lesbiana, una persona transgénero, no es un estímulo aversivo por sí mismo. Es nuestra mente que lo percibe amenazante y por lo tanto lo rechazo. Empezamos con internamente una actitud de rechazo, eso es lo primero, ¿ya? Y esa actitud de rechazo después se manifiesta en la conducta. ¿Y cuál es la conducta? La discriminación, ¿ya? Entonces, primero hay un tema interno que es una actitud negativa de rechazo, pero ya cuando yo lo transformo ya en conducta, cada vez va siendo más grave, ¿ya? Y esto de la conducta implica discriminar, implica excluir, burlarte, descalificar. Muchas personas no tienen trabajo de acuerdo a su cargo por su condición. O los echan cuando se enteran. Sí, o cuando se enteran. Hay personas, hay tutelas, demandas de tutela por lo mismo. En Concepción hemos aumentado un montón las cifras también de denuncias en relación a esta discriminación por género, por sexo, o por y es orientación preocupante. sexual. Sí, es brutal. Es brutal porque eso no debería interferir en, o sea, las capacidades de una persona no se ven en absoluto afectadas por lo que le guste en términos sexuales y afectivos, porque también reducirlo todo a sexo es como, esto es afectivo también, esto es de cómo te relacionas con el entorno. Imagínate que nosotros caminamos por la calle con nuestras parejas y si queremos tomarle la mano la podemos tomar y nadie nos va a mirar feo. Sí. Si vamos a un restaurante y estamos comiendo con nuestra pareja nos podemos dar un beso y nadie nos va a mirar raro. Exacto. Pero imagínate la negación al punto de que estas personas temen demostrar su afecto públicamente por temor a que los agredan. Hemos llegado a agresiones. Es que ese es el tema. Hay crímenes de odio que son brutales y lamentablemente demostrar que son por odiosidades producto de la orientación de género de una persona o la expresión de género de una persona es muy difícil en nuestro país. Y a propósito de eso, porque aquí también la política pública es importante, la política pública incide en nuestra salud mental, en nuestro bienestar físico y emocional. La política pública es importante para nosotros también en otros términos más allá de lo político.
la Municipalidad de Concepción este año tomó la decisión de no izar la bandera que representa a la comunidad LGBTIQA+. Sé que me faltan algunas letritas, Sí, lo muchas, lamento. pero es muy largo. Se entiende el concepto. Y toma esta decisión después de años en el que el municipio efectivamente Izaba la bandera. hizo esta bandera en conmemoración de este día que es fundamental, porque busca terminar con el odio. Bueno, ¿qué impacto puede llegar a tener esto en la comunidad LGBTI en nuestra región? Es un impacto bien grande. ¿Por qué? Porque hasta hace poco habíamos avanzado en sensibilizar a la población respecto de incorporar al menos la visión de que existen comunidades y minorías que requieren ser validadas, ¿sí? Requieren ser respetadas. Con esta decisión volvemos atrás porque en el fondo el municipio lo que está diciendo es no existen, simbólicamente está diciendo eso, no me importan, ¿ya? No lo valido, ¿ya? No lo quiero, ¿ya? Y existen en Concepción muchas personas con expresiones y orientaciones sexuales distintas y tienen los mismos derechos que nosotros. Por ahí escuchaba que alguien decía, bueno, pero es que si el municipio dice esta bandera, en el fondo es como reforzar que existan más personas todavía o que los adolescentes puedan tener una orientación sexual diferente, una expresión de género distinta. Y la verdad es que no es así. No es para nada así. Lo que estamos haciendo con izar esta bandera es simbólicamente sensibilizar a la población justamente para que no existan esta discriminación, estos crímenes de odio, ¿ya? Y que avancemos hacia una sociedad más igualitaria, de equidad y una sociedad desde el buen trato. Sí. Lo que las personas en el fondo necesitamos es el respeto básico. ¿Por qué no voy a respetar a otro porque ama distinto? O porque se siente identificado, ¿cierto? Tiene una identidad de género distinta, sus genitales no coinciden con su identidad que está acá, que es lo cognitivo y lo emocional. Tengo derecho a excluir a esa persona porque ama en diferencia, ¿ya? Hay autores desde el feminismo que también te plantean de que cuando tú rechazas una forma de amar, estás rechazando a la persona, la vivencia del ser humano se está rechazando. Y eso es gravísimo. Entonces, de verdad el llamado también a las instituciones públicas y estatales es a no discriminar, porque estamos finalmente volviendo atrás y estamos volviendo a no querer mirar un aspecto de la población importante. Sí, sin duda. Y bueno, no es primera vez que tiene polémicas en este sentido la actual administración del municipio de Concepción, con cierre de oficinas, en fin, o también con el tema de la bandera. Pero claro, hemos visto y lo hemos conversado en otras instancias, estamos retrocediendo en muchas cosas. Entre ellas, obviamente, esta temática. Y ahí preguntarte, porque claro, estamos hablando de una crisis en salud mental. Esto sumar también a una persona más con una crisis de salud mental, de no poder expresarse, no sentirse bien, de sentirse incómodo, incómoda. Y ahí estaba recordando una historia, pero no podía acordarme dónde la escuché, de un padre que vio a su hija durante mucho tiempo relacionarse con hombres, pololos que llevaba a casa. Y un momento ella le dice, papá, parece que me di cuenta de que me gusta una amiga y parece que estoy enamorado de ella. Y el papá, claro, le chocó un poco, pero la aceptó y empezó a ver un cambio en ella que no había visto cuando la llevó por primera vez, sin duda, asumió que fue chocante, que se cuestionó también en su momento, pero logró pasar. Eso que me imagino, y te quiero preguntar si es normal sentirlo o esperable sentirlo. Pero dijo, pucha, no sé, no me acuerdo cuántos dijo, 2 pololos que había llevado a la casa y nunca la había visto tan contenta, tan feliz, tan ella. Y eso le impresionó. Y eso dejó atrás a lo mejor cualquier prejuicio. Pero es esperable tener ese, no sé si la palabra es rechazo, pero impacto. ese... Gracias. Impacto. ¿Es esperable tener ese impacto, sobre todo que venga de un hijo o de una hija? Por supuesto, porque no estamos preparados todavía para enfrentarnos a una realidad, ¿ya? Y lo que pasa es que, a ver, si nosotros entendiéramos que nuestro rol de mamá o de papá, nuestro rol principal es que nuestros hijos sean felices, esto no sería tema. Da lo mismo la pareja que tenga, el físico de la pareja que tenga, ¿ya? ¿Qué importa aquello si tu hijo o tu hija es feliz?
y no está cayendo a lo mejor en una depresión. ¿Ya? Hay algo que se llama un concepto que se llama estrés de las minorías, ¿ya? Y que está súper estudiado en función de cómo te estresa tanto el contexto cuando eres distinto, que te puede generar muchos más problemas de salud mental. Incluso puedes llegar al suicidio, porque no te sientes aceptado, porque no te sientes querido, te da vergüenza, sientes culpa, sientes que estás defraudando a tu familia, ¿ya? Que no cumples con las expectativas, y créeme que sobre todo en la adolescencia, que es una etapa súper sensible, esto puede provocar incluso la ideación, la planificación y el intento de suicidio. Entonces, el llamado también es a las comunidades, a las familias, es entender que nuestro rol y que vinimos a este mundo a ser felices, ¿ya? Si la felicidad de tu hijo, de tu hija está en tener una pareja del mismo sexo, la verdad es que siéntete contento con aquello siempre y cuando tu hijo sea feliz, porque no marca ninguna diferencia en el éxito de una persona, ya no debería marcar una diferencia en el éxito, entendiendo que el éxito tiene que ver con la sensación de bienestar. O a lo mejor le va a ir mucho mejor, sí. Va a tener mucho más éxito porque se va a sentir pleno, más seguro, más confiada, más confiado. ¿Sabes qué? Lo que tú estabas contando me hizo recordar también la otra vereda de una historia muy similar, pero que en su minuto fue muy dolorosa y no terminó bien. Afortunadamente ahora sí. Dani Raid, artista nacional, sí. Cantante chileno que participó en la competencia internacional del Festival de Viña, con la canción Inferno Daga. Esa canción que fue catalogada incluso por la Iglesia Católica, Cardenal Chumalí, como una blasfemia, como un insulto, como un sacrilegio a la Iglesia. Eso tiene un trasfondo, yo creo que poca gente quizás lo conoce. Él viene de una familia muy religiosa, muy cristiana, y su madre, en su adolescencia, alguna vez le dijo: prefiero un hijo muerto que un hijo gay. Y es ahí donde se gesta esta canción. Yo de verdad no sé si alguno de nosotros pudiera ponerse alguna vez en el lugar de que su madre le diga que prefiere un hijo muerto a lo que tú eres como persona. Yo creo que debe ser de las cosas más dolorosas que le pueden decir a una persona en la vida, la persona que más ama, que es su mamá. O sea, de verdad para mí es una locura lo que le tocó vivir a él siendo tan chiquitito. Y ese es el origen de la canción. Y claro, habla de cómo muchas veces las religiones o el cristianismo o lo que sea, una ideología, cualquiera que sea, porque se ataca una ideología, pero desde la vereda de otra. Claro. Es una cosa muy loca. Pueden llegar a hacer ese nivel de daño. Esa mamá le ha pedido perdón a su hijo en muchas ocasiones, y de hecho tienen una suerte de podcast que grabaron juntos Dani Raid con sus dos papás, en las que por supuesto hay mucha pena de por medio, mucho arrepentimiento. Su mamá llora y le dice: hijo, yo no sé cómo pude llegar a ese punto. Nos dimos cuenta hasta dónde estábamos llegando con el fanatismo y cómo estábamos pasando por alto el amor que te tenemos como hijo, etc. Pero esas realidades existen. Sí. Y son daños tanto psicológicos como emocionales para ese niño. Y para la familia. Y para esa mamá. Esa mamá tiene que vivir toda su vida recordando que le dijo eso a su hijo, que prefería verlo muerto. Entonces, el daño psicológico y emocional aquí es súper profundo. Y es para todos. O sea, si nosotros miramos esto más profundamente, debiésemos entender que si yo maltrato, discrimino, me burlo, no lo acepto, lo odio a otra persona, sea tu hijo quien sea, es como si quisieras darle veneno a esa persona, pero el veneno te lo tragas tú, porque tú quedas con esa sensación, y esa madre tiene que haber quedado muy afectada al darse cuenta de el enorme error que cometió por un tema religioso. Ya da lo mismo la religión que sea, tenemos que entender que nosotros como sociedad hemos sido criados y hemos sido educados desde distintas posturas religiosas, y la religión nos lleva por un solo camino, ¿sí? De lo que es bueno. Y el camino de lo que es bueno para una religión implica lo heteronormado, lo tradicional y lo convencional. Quien se sale de esa norma es un pecador. Y quien se sale de la norma y es un pecador tiene que ser sancionado y tiene que ser castigado. Así lo entendemos religiosamente. Y eso aplica para las distintas formas de amar, ¿ya? Las distintas formas de amar. Entonces, necesariamente tenemos que transitar hacia, ni siquiera es la tolerancia, porque no es tolerar al otro,
porque eso también es fuerte. Es O sea, amarlo. Aguantar, claro. yo te tolero a ti que te sientes al lado mío, tolero que te des un beso con tu pareja. No, ni siquiera es eso. Tiene que ver con entender que existen diferencias y que eso no implica desigualdad. Las diferencias no implican desigualdades y lo tenemos que incorporar. Y eso Ser es amar al distinto no es prójimo, desigual. ¿no? Eso es amar al prójimo, eso es conectar con la divinidad, con Dios, con la filosofía que tú quieras, pero créeme que si nosotros estamos discriminando, estamos generando odiosidad y no estamos compartiendo con un otro desde el ser, desde la esencia, sino que estamos preocupados de su genitalidad, como tú bien decías, de su expresión de género, se pierde a la persona. Sí, La perdemos. Y que es lo más importante, una sociedad que cada vez está con índices altos de salud mental, problemas de salud mental, estamos sumando entre nosotros mismos un problema hacia otro y a nuestra sociedad. Así que queremos agradecerte. Yo creo que igual podría ser interesante dejar para otra oportunidad el tema de las nuevas conformaciones de familia. A propósito de este tema, bonito. muchos dicen que no, pues que si el hijo o la hija se cría con dos mamás, a esa niña le va a terminar gustando otra. Todas son temáticas que lamentablemente aparecen como cuestionamientos a la adopción, por ejemplo. Adopción homoparental, Así que es todo un tema. puede ser Y un que es tema un también. mito. Además, sí, Por claro. lo demás es un mito, porque Claramente. aquellas personas que hoy día tienen una orientación sexual distinta probablemente fueron criados por parejas heterosexuales. Así es. O sea, si esa Tal es la cual. regla, entonces ¿qué pasó ahí? Así es. Así que Tal sería cual. bueno Es hablarlo desde la psicología, que es lo más Sí. importante, junto a Ivonne Maldonado. Gracias por estar acá. Ya, pues muchas gracias a ustedes, que tengan lindo día. Igualmente, qué bonita conversación. Va a quedar en nuestras redes sociales y también en canal9.cl. Y a propósito de redes sociales, en las